Historias de la mitología del Antiguo Egipto. El príncipe y la esfinge. Había una vez un príncipe en Egipto llamado Tutmosis. Era hijo del gran Amenhotep y llevaba el nombre de su abuelo, el faraón Tutmosis III. Por ser el hijo mayor de Amenhotep, muchos de sus hermanos y medio hermanos conspiraban contra él, pues deseaban ser faraón. Conspiraban para hacerle creer a Amenhotep que Tutmosis no era digno de sucederlo. Conspiraban para ridiculizarlo ante el pueblo para que no lo quisieran como faraón. A medida que envejecía, incluso conspiraban contra su vida. Pero todas estas conspiraciones fracasaban, pues Tutmosis honraba a los dioses y por eso éstos le sonreían. Sin embargo, Tutmosis estaba angustiado y estas cosas lo hacían infeliz. Con frecuencia abandonaba Menfis para cazar en el desierto o buscar la soledad en las montañas. Incluso cuando su padre necesitaba su presencia para un festival o simplemente para hablar con él, Tutmosis se quedaba el menor tiempo posible y luego volvía con sus siervos de confianza. Amenhotep lamentaba la infelicidad de su hijo y rezaba a los dioses para que se alegrara. Un día, durante el gran festival de Ra en Heliópolis, con toda la corte del faraón presente, Tutmosis escapó una vez más, pues deseaba ver las pirámides de Saqqara, las más antiguas de todas. Él y dos sirvientes cabalgaron hacia el desierto, donde encontraron la gran pirámide escalonada de Zoser, antepasado de Amenhotep. Y al día siguiente salieron a cazar gacelas toda la mañana, y cuando Ra alcanzó la cima del cielo y el día se tornó caluroso, Tutmosis y sus sirvientes se encontraron cerca de las grandes pirámides de Giza que los faraones Keops, Kefren y Micerinos habían construido más de 1200 años antes de que Tutmosis naciese. Tutmosis invitó a sus sirvientes a descansar en un estanque cercano, pues deseaba ausentarse un rato para rezar a sus antepasados. Condujo su carroza hacia las pirámides mientras el sol brillaba sobre sus pulidas paredes. Se detuvo y se maravilló al contemplarlas, sabiendo que en ningún otro lugar se las igualaba y que desde entonces nunca se habían construido nada parecido. Las contempló un rato y entonces notó una cabeza de piedra que emergía de la arena. Tutmosis había oído hablar de esta maravilla, la esfinge de Kefren, aunque nunca la había visto antes. Estaba modelada a partir del animal sagrado de Harmaket, Horus del sol naciente, criatura de gran sabiduría y poder. Durante las muchas eras transcurridas desde el reinado de Kefren, las arenas lo habían sepultado casi por completo. Solo su cabeza permanecía sobre la arena, desafiando todos los intentos de ocultarlo para siempre. Tutmosis se sentó y contempló el gran rostro, que se decía era el rostro de Kefren. Llevaba el tocado del faraón, una gran corona y un velo, con la cobra Uraeus y el ojo Udhat, símbolos de poder incrustados en él. Nunca había visto una belleza tan aterradora. Rezó a Harmaket para que lo liberara de sus aflicciones. Al terminar, se oyó un estruendo y la arena tembló bajo sus pies. Tutmosis miró la esfinge y se sobresaltó, pues la cabeza se había movido. La esfinge se movió como un gran felino intentando liberarse de sus ataduras. Y luego giró la cabeza hacia Tutmosis y le habló con una voz poderosa pero a la vez amable. «Mira, Tutmosis, hijo de Amenhotep, faraón de los hombres por el poder de Horus. Debes saber que yo soy Harmajet, Horus del sol naciente. Soy tu padre y el padre de todos los faraones de Egipto. Es tu destino que la doble corona del Alto y del Bajo Egipto te llegue, para que la tomes o la deseches según tu voluntad. Sabe que si llegas a ser faraón, mis bendiciones estarán contigo y tendrás larga vida y salud todos los días. Bajo tu gobierno, Egipto se volverá fuerte y rico y su pueblo nunca pasará necesidad, porque habrá días de abundancia.
me has mostrado devoción este día cuando mi estatua está casi olvidada en el desierto, y por eso te he mirado con bondad. Pero te pido una cosa. ¿Ves cómo la arena me encierra y me oculta de mi pueblo? Te pido que, si eres un buen hijo, me ayudes y me liberes de las arenas del desierto. Despeja lo que me ata para que la gente pueda volver a venir a mí y adorarme. Entonces Tutmosis quedó rodeado de luz y no supo nada más. Cuando despertó, la barca solar de Ra se hundía en el oeste. Oyó las voces de sus sirvientes llamándolo y exclamó que estaba vivo y sano. Levantó la vista y vio a la esfinge, otra vez sin vida, y recordó la visión. Se puso de pie y gritó: «Armaquet, padre mío, hoy hago un juramento e invoco a los dioses como testigos. Si me convierto en faraón, mi primera orden será que tu imagen sagrada, esta esfinge, sea liberada de la arena y restaurada a toda su gloria, para que todos los hombres puedan venir a rendirte honores». Tutmosis y sus sirvientes cabalgaron de regreso a Menfis, y desde ese día todo lo que Tutmosis hacía era bendecido. Pronto su padre Amenhotep lo nombró heredero al trono y años después Tutmosis se convirtió en faraón. Fue considerado un gran rey y los dioses lo bendijeron durante toda su larga vida, y fue amado por su pueblo. Egipto se volvió realmente fuerte y rico, y hubo abundancia en todo el reino. La leyenda de Isis y Osiris. Hace mucho tiempo, cuando la tierra era nueva y todo apenas comenzaba, estaba cubierta de agua. Un huevo flotaba en el agua, solo un huevo. Cuando ese huevo eclosionó, nació Ra. Ra no quería pasar el tiempo flotando sin hacer nada, así que voló al cielo y se convirtió en el sol. Ra secó gran parte del agua y creó la tierra. Se sentía solo, así que se casó y la llamó Nut. Ra creó muchos dioses y diosas para que le hicieran compañía, y los puso a todos a trabajar. Sus hijos estaban muy ocupados dirigiendo el mundo. Aun así, se tomaron el tiempo para tener sus propios hijos. Pronto hubo muchos dioses y diosas. Ra fue el padre, el abuelo o el bisabuelo de todos ellos. Todos los hijos son gloriosos, pero para Ra, uno era especialmente importante. Ese hijo era su nieto Osiris. Osiris tenía un hermano llamado Set, pero el favorito, sin duda, era Osiris. Y para demostrarle a Osiris cuánto lo amaba, Ra lo convirtió en el primer faraón de Egipto. Osiris se casó con Isis, su único y verdadero amor, y el rey Osiris y la reina Isis se establecieron felices con su hijo, el príncipe Horus. Set estaba terriblemente celoso. ¿Por qué se le debía llamar faraón a Osiris y no a él? En un ataque de ira, Set mató a su hermano Osiris y lo cortó en pedazos. Arrojó los pedazos al río Nilo. Set estaba seguro de que saldría impune de este asesinato. Pero Isis pronto se enteró de lo que Set había hecho. Isis logró reunir los pedazos de su amado Osiris. Se los llevó a su buen amigo Anubis, el dios con cabeza de chacal. Anubis era muy astuto y logró recomponer los pedazos de Osiris, pero no tenía el poder de devolverle la vida para que Osiris pudiera retomar su lugar junto a su amada Isis y gobernar Egipto como rey. Cuando el gran Ra se enteró, se enfureció y le dio a Osiris un nuevo trabajo. Lo nombró Dios de los Muertos. Osiris podía gobernar la tierra de los muertos y estar muerto él mismo. Cuando el joven príncipe Horus se enteró de lo que había hecho su tío Set, aunque era solo un niño, lo localizó y lo asesinó. Isis estaba agradecida a su amigo Anubis, a su hijo Horus y a su abuelo Ra. Pero nada que hiciera nadie podría devolverle a Osiris. Él moraría para siempre en la tierra de los muertos y ella viviría para siempre en la tierra de los vivos.
Isis sabía que nunca volvería a ver a su amado esposo. En honor al dios Osiris, los reyes o faraones de Egipto portaban un cayado y un mayal, los símbolos de Osiris. El cayado se convirtió en el símbolo de los gobernantes. Se parecía mucho a una serpiente y estaba hecho de madera. Desde entonces, una vez al año, Isis viaja a la orilla del río. Recordando y soñando, las lágrimas brotan de sus ojos. Por eso el río Nilo crece cada año, para dar vida a todos y a todo a lo largo del Nilo. Cuando Isis llora, el Nilo crece. El viaje del sol. Ra aceptó, en expiación por el pecado de los hombres, el sacrificio de sus enemigos que deseaban matarlo. Se dirigió a la diosa celestial Nut diciendo: «De ahora en adelante mi morada estará en los cielos, ya no reinaré sobre la tierra». Y así sucedió según su divina voluntad. El gran Dios recorrió los reinos de arriba y los dividió y ordenó. Pronunció palabras creadoras e invocó el campo de Alau, y allí reunió una multitud de seres que se contemplan en el cielo, incluso las estrellas, y estos nacieron de Nut. Millones vinieron a alabar y glorificar a Ra. A Shu, el dios de la atmósfera, cuya consorte es Nut, le fue confiada la custodia de la multitud de seres que brillan en la densa oscuridad. Shu levantó los brazos, alzando sobre su cabeza la vaca celestial y los millones y millones de estrellas. Entonces Ra habló al dios de la tierra, llamado Seb, y dijo: «Muchos reptiles temibles habitan en ti. Es mi voluntad que me teman tanto como yo a ellos. Descubrirás por qué me tienen enemistad. Cuando lo hayas hecho, irás a ver a Nu y le pedirás que conozca a todos los reptiles de las profundidades y de la tierra firme. Que se sepa a cada uno que mis rayos caerán sobre ellos. Solo con palabras mágicas se les puede vencer. Revelaré los hechizos con los que los hijos de los hombres llaman a frustrar a todos los reptiles, y Osiris, tu hijo, favorecerá a los magos que protegen a la humanidad de ellos». Habló de nuevo e invocó al dios Thoth, quien nació por su palabra. «Para ti, oh Thoth», dijo, «haré una morada resplandeciente en el gran abismo y el inframundo que es Duat. Registrarás los pecados de los hombres y los nombres de mis enemigos, y en Duat los atarás. Serás un morador temporal en mi lugar, eres mi representante, y ahora te doy mensajeros». Así nacieron por su poder el ibis, la grulla y el mono, los mensajeros de Thoth. Ra habló de nuevo diciendo: «Tu belleza se derramará a través de la oscuridad, unirás la noche con el día». Y así surgió la luna de Thoth, y Ra dijo: «Todas las criaturas vivientes te glorificarán y alabarán como a un dios sabio». Cuando toda la tierra está negra, la barca solar de Ra recorre las 12 divisiones horarias de la noche en Duat. Y al atardecer, cuando el dios Stum es anciano y muy frágil, se cantan 75 invocaciones para darle poder para vencer a los demonios de la oscuridad, sus enemigos. Entonces entra por la puerta occidental, por donde pasan las almas de los muertos para ser juzgadas ante Osiris. Delante de él va el dios chacal, Anubis, pues es el abridor de los caminos. Ra tiene un cetro en una mano, en la otra lleva el Ankh, que es el símbolo de la vida. Cuando la barca solar entra en el río Urnes del inframundo, los compañeros de Ra están con él. El vigilante está allí, el golpeador y el timonel están al timón, y en la barca también están aquellas divinidades a las que se les otorga poder, mediante encantamientos mágicos, para vencer a los demonios del mal. La lúgubre oscuridad de la primera división horaria se disipa con el brillo de Ra. Junto a la barca se reúnen las pálidas sombras de los recién fallecidos,
pero ninguna de ellas puede entrar sin conocer las fórmulas mágicas que pocos poseen. Al final de la primera división horaria hay un muro alto y fuerte, y una puerta se abre mediante encantamientos para que la barca de Ra pueda atravesarla. Así, de división en división, a lo largo de la peligrosa noche, el dios del sol avanza y el número de demonios que deben ser frustrados mediante magia y feroces combates aumenta a medida que avanza. Apep, la gran serpiente de la noche, siempre busca vencer a Ra y devorarlo. En la quinta división horaria es el dominio de Sokar, el dios del inframundo, con 3 cabezas humanas, cuerpo de serpiente y poderosas alas entre las cuales aparece su forma de halcón. Su morada se encuentra en un lugar oscuro y secreto, custodiado por feroces esfinges. Cerca de él se encuentra el estanque del ahogamiento, custodiado por 5 dioses con cuerpos semejantes a cabezas de hombres y animales. Extrañas y misteriosas formas flotan cerca, y en el estanque se encuentran genios torturados, con sus cabezas ardiendo en llamas eternas. En la séptima división horaria se sienta Osiris, juez divino de los muertos. Serpientes ardientes de múltiples cabezas obedecen su voluntad. Tienen pies para caminar y manos, y algunas llevan cuchillos afilados con los que descuartizan las armas de los malvados. A quien Osiris considera digno, lo favorece, y estos vivirán en el infierno. A quienes encuentra llenos de pecado, los rechaza, y sobre estos caen las serpientes. Los malvados perecen por completo. En esta división del peligro, la oscura serpiente nocturna Apep ataca la barca solar, enroscando su cuerpo alrededor del compartimento de Ra con la feroz intención de devorarlo. Pero los aliados del dios luchan contra la serpiente, la apuñalan con cuchillos hasta vencerla. Isis pronuncia poderosos conjuros que hacen que la barca solar navegue ilesa y sin detenerse. En la octava división hay serpientes que escupen fuego para iluminar la oscuridad, y en la décima hay feroces reptiles acuáticos y peces voraces. El dios Horus enciende grandes faros en la 11ª división horaria. Llamas rojizas y llamas de oro resplandecen en lo alto con belleza. Los enemigos de Ra son consumidos en los fuegos de Horus. El dios Sol renace en la 12ª división horaria. Entra en la cola de la poderosa serpiente llamada vida divina y sale de su boca en la forma de Khepera, que es un escarabajo. Quienes están con el dios también renacen. La última puerta de todas está custodiada por Isis, esposa de Osiris, y Neftis, esposa de Set, en forma de serpientes. Entran en la barca solar con Ra, y ahora Urnes, el río de Duat, desemboca en el océano primigenio donde reside Nu. Y así, como Ra fue elevado de las profundidades al principio, Nu lo eleva al amanecer. Entonces, por último, es recibido por Nut, diosa de los cielos. Nace de Nut y crece en su majestuosidad, ascendiendo hasta el mediodía. El cocodrilo de cera. El rey Keops se sentó a escuchar los relatos de sus hijos sobre las maravillas de otros tiempos y las hazañas de los magos. El príncipe Kefren, de pie ante él, le contó la antigua historia del cocodrilo de cera. Había una vez un faraón que se dirigía al templo del dios Ptah. Sus consejeros y sirvientes lo acompañaban. Casualmente visitó la villa del escriba jefe, tras la cual había un jardín con una majestuosa casa de verano y un amplio lago artificial. Entre quienes seguían al faraón se encontraba un joven apuesto, y la esposa del escriba lo contemplaba con cariño. Poco después le envió regalos y tuvieron reuniones secretas. Pasaron un día en la casa de verano y festejaron allí, y por la noche el joven se bañó en el lago. El mayordomo jefe fue entonces a ver a su amo, el escriba, y le contó lo sucedido. El escriba le pidió al sirviente que trajera cierta caja mágica, y al recibirla,
hizo un pequeño cocodrilo de cera, sobre el cual murmuró un hechizo. Lo puso en manos del mayordomo diciendo: «Arroja esta imagen al lago detrás del joven la próxima vez que se bañe». Otro día, cuando el escriba estaba con el faraón, los amantes se fueron juntos a la casa de verano, y al atardecer el joven se metió en el lago. El mayordomo se escabulló por el jardín y sigilosamente arrojó al agua la imagen de cera, que cobró vida al instante. Se convirtió en un gran cocodrilo que atrapó repentinamente al joven y se lo llevó. Pasaron 7 días y entonces el escriba habló con el faraón sobre el prodigio ocurrido y le pidió que su majestad lo acompañara a su villa. El faraón así lo hizo, y cuando ambos estaban junto al lago en el jardín, el escriba pronunció palabras mágicas ordenando al cocodrilo que apareciera. Como él ordenó, así sucedió. El gran reptil salió del agua cargando al joven entre sus fauces. Y el escriba dijo: «Mira, hará lo que yo le ordene». Y dijo el faraón: «Ordena al cocodrilo que regrese de inmediato al lago». Antes de hacerlo, el escriba lo tocó e inmediatamente se convirtió de nuevo en una pequeña imagen de cera. El faraón se llenó de asombro y el escriba le contó todo lo sucedido mientras el joven esperaba. Dijo su majestad al cocodrilo: «Apresa al malhechor». La imagen de cera cobró vida de nuevo y, agarrando al joven, saltó al lago y desapareció, y nunca más fue vista. La joya verde. El príncipe Kefren se presentó ante su majestad y dijo: «Les contaré una maravilla que ocurrió en los días del rey Snofru, su padre». Luego procedió a contar la historia de la joya verde. Un día, Snofru se sentía desconsolado y cansado. Deambulaba por el palacio con el deseo de ser animado, pero nada ni nadie le quitaban la tristeza. Hizo que trajeran a su escriba jefe y le dijo: «Me encantaría tener entretenimiento, pero no lo encuentro aquí». Y el escriba respondió: «Su majestad debería ir a pasear en bote por el lago y que las remeras sean las más guapas de su harén. Les encantará verlas chapotear en el agua donde se zambullen los pájaros y contemplar las verdes orillas, las flores y los árboles. Yo mismo iré con usted». El rey consintió y todos se subieron a la barca y remaron con remos de ébano decorados con oro. Su majestad disfrutó del paseo y la tristeza se apoderó de su corazón mientras la barca iba y venía, y las muchachas cantaban juntas con dulces voces. Casualmente, mientras giraban, el mango de un remo rozó el cabello de la muchacha que gobernaba, desprendiendo una joya verde que cayó al agua. Ella levantó el remo y dejó de cantar, y las demás guardaron silencio y dejaron de remar. Y Snefru dijo: «No os detengáis, sigamos adelante». Pero las muchachas respondieron: «La que gobernaba ha levantado el remo». Y Snefru le preguntó: «¿Por qué has levantado el remo?». «He perdido mi joya verde», dijo, «ha caído al lago». Snefru respondió: «Te daré otra, sigamos adelante». La muchacha hizo pucheros y respondió: «Preferiría tener mi joya verde de nuevo antes que cualquier otra». El escriba jefe murmuró de inmediato un conjuro. Entonces, gracias a sus palabras mágicas, las aguas del lago se dividieron como un camino. Bajó y encontró la joya verde que la muchacha había perdido y regresó con ella. Al hacerlo, pronunció de nuevo palabras de poder y las aguas volvieron a unirse como antes. El rey quedó muy complacido y tras disfrutar plenamente del remo en el lago, regresaron a palacio. Ofreció regalos al escriba jefe y todos se maravillaron ante la magia que había realizado. Y esto es todo por hoy. Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final. Y nos vemos en el siguiente.